Muy buenos días, chicos. Hoy es martes 2 de noviembre del 2021. Hoy nos corresponde conversar acerca de la lectura. Por lo tanto, el título de nuestra presentación de hoy es La aventura de leer. Comencemos entonces definiendo qué es la lectura. La lectura es la acción de comprender e interpretar un texto escrito utilizando nuestra capacidad crítica y nuestra creatividad. Cuando leemos, nuestra imaginación y nuestros pensamientos, así como también los referentes a las influencias del contexto, se mezclan con los nuevos conocimientos que nos aporta el texto. Existen varios tipos de lectura. Está la lectura rápida, que es donde buscamos esos datos específicos y antes de leer ya nos hemos formulado ciertas preguntas y saltamos los párrafos o las páginas hasta poder llegar a la respuesta que necesitamos. Está la lectura exploratoria, que es donde queremos saber en forma general sobre un tema. Revisamos los títulos, las palabras destacadas y las fotografías o gráficos que acompañan ese texto. Está la lectura profunda, que es ya donde procuramos entender totalmente el texto, analizamos en detalle, subrayamos las palabras y reflexionamos acerca de lo que leímos. Está la lectura de repaso, que nuestro objetivo es manejar y recordar los aspectos más importantes de un texto que ya hemos leído con anterioridad. Y está la lectura recreativa, que es esa que escogemos de manera libre y placentera para poder vivir en carne propia lo que nos cuenta, experimentar emociones y entretenernos. Pero entonces, ¿para qué sirve la lectura o qué utilidad o qué propósito tiene leer? Leer sirve para estudiar, investigar e informarse, ampliar nuestros conocimientos y nuestros saberes, divertirnos y disfrutar de una fuente de placer, enriquecer y desatar nuestra imaginación, conocer otros lugares del mundo, otras historias, obtener nuevas ideas y nuevos puntos de vista, entre muchísimas otras cosas. Ahora, ¿qué será la comprensión lectora? La comprensión lectora consiste en darle sentido a los materiales que leemos y a la información que recibimos, es decir, comprender, entender qué es lo que estamos leyendo. Sabemos que hemos logrado comprender un texto cuando podemos reflexionar acerca del asunto que trata y dar nuestro punto de vista acerca de él. Existen diferentes formas de aproximarnos a un texto escrito con el fin de procesarlo eficientemente y de construir conocimientos a partir de él. Pero para poder comprender mejor lo que acabo de decir, debemos saber qué es un texto. Un texto está formado por un conjunto de ideas que podemos distinguir según su grado de importancia dentro de ese texto. De esta manera, en toda lectura debemos hacer un análisis de los párrafos para poder identificar lo que son las ideas principales y las ideas secundarias. ¿Pero qué es eso de las ideas principales y las ideas secundarias? Las ideas principales son esas que expresan la definición o el dato más importante del texto que estamos leyendo. Una idea principal podemos reconocerla porque no se puede eliminar. Es decir, sin ella el texto pierde completamente el sentido de lo que quiere expresar. Mientras que las ideas secundarias son esas que amplían, dan ejemplos, aclaran o explican lo que son las ideas principales, es decir, son como el complemento de las ideas principales. El sentido fundamental del texto no se altera, no cambia, si omitimos o modificamos estas ideas, es decir, las ideas secundarias, al releer o al parafrasear lo que hemos leído. Parafrasear significa decir o explicar con nuestras propias palabras ese texto que hemos leído. Ahora, existen ciertas recomendaciones para poder comprender lo que leemos o tener una buena comprensión lectora. Están antes de leer, durante la lectura y después de leer. Vamos a comenzar con las de antes de leer. En cada una de ellas nos realizamos ciertas preguntas y tenemos la estrategia. Entonces, en las de antes de leer tenemos las siguientes. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Es decir, ¿qué queremos lograr con eso que estamos leyendo? ¿Qué clase de información es la que estamos buscando?
qué tipo de texto es el que estamos leyendo, podemos saber de alguna manera de qué trata, cuáles pistas nos dan sus títulos, sus imágenes y sus gráficos. Y dentro de la estrategia podría ser hacer anticipaciones, formular suposiciones y plantearnos una idea general del contenido antes de leerlo por completo. Para ello nos fijamos en su estructura y en su organización, en los datos de la persona que lo escribió, en los títulos, en los subtítulos, en las imágenes o en los gráficos que acompañan ese texto. Al momento o durante la lectura, también nos realizamos ciertas preguntas. Entre ellas tenemos si haremos una lectura exploratoria, de repaso o profunda, es decir, el tipo de lectura que estamos haciendo, qué saberes o qué conocimientos tenemos previos al tema, si comprendemos cómo está organizado ese contenido o si entendemos el significado de todas las palabras y si no, ir al diccionario. Eso entra en lo que son las estrategias. Entre esas estrategias está identificar el propósito y tipo de texto, hacer ciertas predicciones, elaborando preguntas y respondiéndonos nosotros esas preguntas para ver si al final las pudimos interpretar correctamente, realizar inferencias, es decir, leer entre líneas y sacar conclusiones sobre lo que estamos, lo que no está expresamente o lo que no está expresando directamente ese texto. Como lo mencioné, consultar en el diccionario ciertas palabras que no conocemos y subrayar y tomar nota de lo que es más importante. Y finalmente, luego de leer, respondemos estas preguntas. Si comprendimos el sentido del texto, si diferenciamos las ideas principales de las ideas secundarias, si podemos explicar a otras personas lo que nosotros leímos, si hemos alcanzado nuestros objetivos, esos objetivos que nos planteamos antes de leer, y finalmente si aprendimos algo nuevo. Y dentro de la estrategia tenemos hacer paráfrasis, que como lo mencioné anteriormente, es explicar el contenido o la lectura, lo que acabamos de leer con nuestras propias palabras, y organizar la información del texto de manera nueva, con herramientas como resúmenes, diagramas, fichas, esquemas, mapas conceptuales, organizadores gráficos o líneas de tiempo. Esto obviamente dependiendo del tipo de texto que sea. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.